las profundidades de América del Sur, donde el suelo guarda riquezas que prometen desarrollo, una lucha silenciosa carcome el tejido social y ambiental. La minería ilegal, alimentada por el crimen organizado, ha transformado regiones enteras en territorios de violencia, corrupción y también explotación. Desde las selvas de Brasil hasta las montañas de Venezuela, esta actividad se ha convertido en un oscuro espejo de los conflictos que atraviesan el continente, afectando no solo a las economías locales, sino también a las vidas de las comunidades más vulnerables. En los paisajes de América del Sur, donde la tierra oculta tesoros minerales, se ha desatado una guerra silenciosa entre el crimen organizado, el Estado y las empresas, cuyas ramificaciones han transformado la minería en un escenario de violencia y explotación. Al sur y al norte, en Brasil, la situación se complica aún más con el fenómeno del narcogarimpo. La Amazonía se ha visto invadida por grupos criminales como el PCC, que han comenzado a establecer su dominio en la minería ilegal. Según el estudio Cartografías de la Violencia en la Amazonía, más del 23% de los municipios de la región están bajo la influencia de facciones criminales. La violencia no solo proviene de las rivalidades entre estos grupos, sino también del aumento en la circulación de armas de fuego, donde el estado de Roraima, que queda en el norte de Brasil, lindando con Venezuela en tierras ancestrales del pueblo Yanomami de ambos lados de la frontera, ha visto un incremento del 593,4% de las incautaciones entre 2018 y 2022. Ecuador no escapa de esta red de crimen organizado, donde el narcotráfico se ha convertido en la principal manifestación de la delincuencia. Grupos de delincuencia organizada han extendido sus garras hacia la minería ilegal, buscando controlar las provincias fronterizas con Colombia y Perú. Estos grupos, como los choneros, no solo han infiltrado la cadena de suministro del oro, sino que también han amenazado a líderes comunitarios y periodistas que intentan exponer su corrupción y violencia. En Venezuela, la minería se ha fusionado con la criminalidad organizada, donde los grupos armados organizados se han convertido en los verdaderos amos de la tierra de las minas. Con el respaldo del poder político y militar, estos grupos establecen un orden violento en las zonas mineras, regulando el acceso y aplicando severos castigos a quienes desafían su autoridad. Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones son solo una parte de una brutalidad que caracteriza a este sector sumido en la corrupción. El crimen organizado ha encontrado en la minería ilegal un terreno fértil para expandir su influencia, generando un ciclo de violencia que afecta a miles de vidas en América del Sur. La falta de regulación, la impunidad y la corrupción permiten que estos grupos prosperen, dejando a comunidades enteras a merced de un sistema que parece estar más interesado en el lucro que en la justicia. Y para ahondar además en este tema, quiero saludar a Cristina Burelli, es la directora de la ONG SOS Orinoco. Bienvenida a NTN 24. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Es un gusto, bienvenida. ¿Cuál es el principal impacto ambiental y social de la minería ilegal en la Amazonía venezolana y también en las comunidades indígenas que habitan en esta región? Bueno, yo creo son muchos impactos. Obviamente está el impacto a la biodiversidad, pero yo creo que lo más importante es el lado humano, obviamente, y es el impacto a los grupos indígenas, a las sociedades indígenas, el impacto sobre la salud de las personas que trabajan en las minas y muchas veces los que están ahí al frente son los grupos indígenas, además de los mineros, pequeños mineros. Entonces, el impacto humano, yo diría que es el más importante. Hay muchísima violencia también, porque lamentablemente muchas de estas zonas mineras legales, cada vez más de las legales, pero sobre todo las ilegales, han sido tomadas por grupos armados organizados, por las guerrillas, y estos grupos no respetan los derechos humanos de los mineros ni de los indígenas. Entonces estamos viendo todo tipo de abuso de derechos humanos, violencia, trata, esclavitud moderna, niños que están trabajando en las minas. Entonces, esto es un drama del siglo XXI, realmente, este auge de la minería ilegal y la toma de control de muchas de estas zonas mineras
en toda la Amazonía por grupos criminales. Ahora, ¿qué tan común es el uso del mercurio en la minería ilegal en Venezuela y qué medidas se consideran prioritarias para minimizar sus efectos en la salud humana y, por supuesto, en el medio ambiente? Mira, a excepción de Venezuela, todos los países en América Latina han firmado y ratificado el convenio de Minamata, que prohíbe la utilización del mercurio y limita la utilización del mercurio. Sin embargo, a pesar de haber ratificado este convenio y Venezuela, que no lo ratificó, pero sí lo firmó, se sigue utilizando el mercurio, lamentablemente. Y Bolivia es el país que más mercurio importa en la zona amazónica. Le sigue Guyana. Guyana es otro país donde el mercurio es legal. Y por ahí se cuela muchísimo mercurio. O sea, Bolivia es el país que más mercurio importa en el mundo. Por supuesto que ese mercurio no se queda en Bolivia. Bolivia, pues lamentablemente, es el país donde más importa mercurio, pero también más mercurio se está yendo por contrabando a todos los países amazónicos, a Perú, Ecuador, Colombia, incluso Venezuela. Entonces, esta expansión de la contaminación por mercurio y la ausencia de salvaguardias socioambientales para enfrentar esto es otro drama, porque lamentablemente el mercurio permanece en el ambiente, permanece en los ríos, penetra la cadena de alimentación desde los peces, algunas de las, por ejemplo, la yuca, muchos de los alimentos que eh, pues consumen los mineros y los grupos indígenas. Entonces, el mercurio es terrible y por eso es que el convenio de Minamata busca eliminar la utilización del mercurio, pero eso no lo han logrado todavía. En el Es uno contexto de los grandes venezolano, retos. señora Burelli, en el contexto de Venezuela, ¿cómo interactúan la minería ilegal y el crimen organizado y cuál es el rol del régimen en la permisividad o combate de estas actividades? Bueno, yo creo que Venezuela es un poco la excepción en el sentido de que en los demás países amazónicos, los gobiernos, mal que bien, tratan de combatir la minería ilegal. A veces se hacen la vista gorda, a veces están sobrepasados por la presencia de grupos armados. Pero en Venezuela, SOS Orinoco ha descubierto a través de mm, ya 5 años de estudio y 30 informes que hemos hecho, de que realmente el modelo de negocio es que el régimen de Nicolás Maduro y sus más allegados están absolutamente inmersos en toda la cadena de suministro de esta minería ilegal. Y de hecho pues son socios de el ELN, de la FARC disidente y de muchos de los grupos criminales que están controlando y operando las minas. Eh, Esto es una situación realmente inédita en América Latina, donde un gobierno se asocia con grupos armados organizados para explotar ilegalmente el oro y otros minerales como la casiterita, el coltán, etcétera. Y esto lo están haciendo en territorios indígenas, lo están haciendo en áreas protegidas, en contra de todas las reglas y todas las leyes en Venezuela. Ante el creciente riesgo que enfrentan los defensores ambientales en Venezuela, ¿qué estrategias proponen para garantizar su seguridad? Mira, en Venezuela realmente los defensores ambientales, los periodistas,
los defensores indígenas están muy desprotegidos y cada vez vemos más violencia, más amenazas, más personas que se tienen que ir del país porque están perseguidos. Y no solo porque ellos están denunciando la minería ilegal, porque están denunciando la presencia de grupos armados en sus territorios o en áreas protegidas, pero también porque estamos viendo cómo el narcotráfico también está penetrando y se está solapando con la minería ilegal en muchas de estas zonas de las fronteras con Colombia, como es el estado Amazonas, también en el estado Bolívar, en la frontera con el Esequibo, Guyana, abajo en el sur de Venezuela, en el Alto Orinoco, estamos viendo cómo los garimpeiros brasileños están penetrando esta zona que es territorio autóctono de los pueblos Yanomami y Yecuana, y además es una reserva de biosfera protegida. Entonces, esta es una situación realmente preocupante porque las personas que están al frente, o sea, que los que habitan esas zonas son los más amenazados. Señora Burelli, desde la perspectiva de su organización, ¿cuáles son las principales acciones que deberían adoptarse para abordar la minería ilegal y además mitigar sus impactos, especialmente en Venezuela? Bueno, en el caso de Venezuela, como el gobierno está tan involucrado en toda esta cadena de suministro del oro y de la producción de otros minerales como la casiterita, el coltán, lo único que nosotros podemos hacer es visibilizar la situación y alertar a los países consumidores de, pues en la medida de lo posible, evitar comprar, importar eh, eh, oro y otros minerales venezolanos. Y esa es la labor que está haciendo SOS Orinoco junto con otras organizaciones. Ahora, en general, pues hay que ayudar a los demás gobiernos de los vecinos de los países amazónicos a enfrentar esta minería ilegal, a enfrentar esta expansión de grupos criminales que están tomando control, sobre todo de las zonas transfronterizas. Por ejemplo, en la zona donde está Brasil, Guyana, Venezuela, donde están las fronteras de Colombia, Perú, Brasil, etcétera. Esas zonas transfronterizas tienden a ser las zonas más vulnerables, donde hay más presencia de grupos armados organizados. Entonces, este informe, una de las cosas que pide es que se ayude a fortalecer a los países amazónicos a enfrentar esta situación y estas zonas que cada vez se ven más invadidas. Y también hay que fortalecer, y esto es algo que nosotros le pedimos, por ejemplo, a los grandes donantes, a fortalecer la sociedad civil, a fortalecer los gobiernos de los pueblos indígenas, porque realmente son estos pueblos indígenas y la sociedad civil que está en estos lugares los que pueden detener la deforestación, pueden detener el avance de la minería ilegal. Entonces, bueno, en el caso de Venezuela, obviamente estamos en una situación dramática, muy complicada, porque el propio régimen está involucrado. Pero bueno, hay que seguir trabajando con la sociedad civil y ayudándolos a fortalecerse y hacerle frente y buscar alternativas a la minería ilegal, como pueden ser actividades sostenibles como pues la agroforestería, la artesanía, etcétera. En pantalla, Cristina Burelli, directora de la ONG SOS Orinoco, una de las organizaciones que elaboró el informe Minería Ilegal de Oro, Impactos sobre los Derechos Humanos y la Biodiversidad en la Amazonía. Gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24.